El doctor Zapata es cirujano general y cirujano de trasplantes del Hospital Universitario, director del Centro de Trasplantes de Nuevo León. El día de hoy nos va a hablar acerca del trasplante hepático en hepatitis viral. Bienvenido, doctor Homero. Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación a la unidad de hígado, a la doctora Linda Muñoz y a los organizadores. Y bueno, pues feliz de estar aquí con ustedes celebrando el Día Mundial de la Hepatitis. Y bueno, vamos a platicar sobre el trasplante hepático, lamentablemente en los pacientes que con hepatitis B o con hepatitis C terminan en una cirrosis y van a requerir de un trasplante. ¿Quién se encarga del estudio de estos pacientes? Pues obviamente los hepatólogos o gastroenterólogos también con experiencia. Y bueno, el hepatólogo realiza un estudio completo a estos pacientes candidatos para trasplantes. Le llamamos un protocolo de estudio, principalmente exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, radiologías, exámenes de corazón, pulmón, función renal. Se descartan infecciones y cuando se termina todo este protocolo de trasplantes, se reúne el equipo de trasplantes en una junta y valoran, estudian y deciden si es apto o no el paciente para un trasplante hepático. En ese momento el paciente entra a la lista de espera que le llamamos el Registro Nacional de Trasplantes. ¿Cuánto tiempo va a tardar en trasplantarse un paciente de hígado? Pues va a depender de su edad, de su grupo sanguíneo y de ciertas características. Cuando el paciente es notificado, se tiene que presentar para el trasplante a el hospital, pues en un corto periodo de tiempo, en promedio entre 2 y 3 horas después de que se le avisa por teléfono que hay un donante, se presenta en hospital en el servicio de trasplantes y el paciente pues es sometido nuevamente a una historia clínica completa, exámenes de laboratorio y si se descarta una infección, bueno pues ahora sí se considera apto para el trasplante y pasaría al quirófano. El procedimiento es realizado bajo anestesia general. Este procedimiento es un procedimiento muy agresivo en cuanto a tiempo quirúrgico, alrededor de 6 a 8 horas, pero afortunadamente pues, el equipo, por ejemplo, del Hospital Universitario tiene una gran experiencia con más de 200 trasplantes y en este tiempo, en 6 a 8 horas, el paciente es trasplantado, se hace una incisión, como ven ustedes ahí, abajo de las costillas, con un poquito de extensión hacia el tórax, que le llamamos en incisión de Mercedes-Benz, y el hígado enfermo se tiene que retirar para que pues, nuevamente se implante un hígado sano. Algo muy importante es que los familiares deben de tener antes del trasplante localizados a los donadores de sangre. Si no hay donadores de sangre, no se va a poder realizar el trasplante hepático. Entonces es muy importante contar con los donadores. Posteriormente se implanta el hígado sano, como ven en esta imagen, y el paciente pasa a terapia intensiva, en donde va a permanecer alrededor de 2 o 3 días, dependiendo de cada caso, al final el paciente pasa a una habitación aislada para permanecer en promedio entre 8 y 12 días dentro del hospital. Es el tiempo más o menos promedio en el que un paciente permanece en hospital, si todo cursa bien. Y posteriormente, bueno, la pregunta es, ¿qué voy a hacer después que me den de alta? El paciente pasa a su domicilio, en donde debe de tener una preparación adecuada de su habitación, obviamente limpia, sanitizada. Y bueno, cada semana el paciente pues acudirá, cada semana acudirá a la consulta con el hepatólogo, con exámenes de laboratorio y a control. Es importante que el paciente conozca muy bien cuáles son sus medicamentos que toma, cuáles son los inmunosupresores, porque generalmente pues les preguntan, la doctora Linda les pregunta qué medicamentos toman, no se acuerdan o no traen las dosis. Entonces sí es muy importante que conozcan bien cuáles son sus medicamentos y pues hacer su consulta semanal, posteriormente quincenal y así sucesivamente para que ya más adelante pues cada 3 a 6 meses serán consultados. Y bueno, ya en casa el paciente pues va a vivir pues una vida normal, pero siempre con mucho cuidado
no va a estar dentro de una burbuja. El paciente tendrá que tener ciertos requisitos indispensables. Por ejemplo, pues en el primer año se recomienda no viajar, a hacer viajes de turismo, menos ahorita en esta época. Recordamos que el paciente también debe de estar vacunado contra COVID, o después del trasplante al mes recibir la vacuna de este tipo de COVID. Y otras recomendaciones pues son empezar a caminar al mes y medio, cada vez de manera más intensa, para que puedan al menos realizar 30 minutos de ejercicios diarios, comer comida sana, saludable, y a medida que pasan las semanas pues recuperar el peso. Esto también lo irán monitorizando junto con nutrición para no tener un sobrepeso. Recordamos que los inmunosupresores que se utilizan para el rechazo pues pueden darnos un apetito más intenso y subir de peso. Y algunas otras recomendaciones son también las actividades sexuales. Pueden regresar en promedio al mes y medio, 2 meses, dependiendo de cada paciente. También se recomienda que los primeros 6 meses, pues el paciente, si tiene jardín o está acostumbrado a andar ahí sembrando plantitas, pues lo evite por el riesgo de sufrir algún tipo de infecciones. Estas son las recomendaciones básicas para el paciente que es trasplantado. Y bueno, lo que se trata es, pues precisamente con esta plática, de evitar que un paciente llegue a esta etapa del trasplante, pues mediante la prevención y la vacunación.